Tiempo para encontrarte con Dios. Sintoniza nuestra transmisión en vivo el día domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Casa Roca de Restauración, tu lugar de encuentro con Dios. Gloria a Dios, amada iglesia. Qué bendición haber adorado, alabado al Señor, y qué gran privilegio para nosotros es llegar hasta sus hogares a través de ese servicio maravilloso que Dios nos tiene hoy para cada uno de nosotros. Los hemos extrañado muchísimo, pero sé que a través de los mensajes, a través de cada vez que nos conectemos a escuchar las palabras, a ver la lectura diaria de que llevamos de la Biblia, ahí nos conectamos, ahí nos unimos. Por eso para nosotros es un gran privilegio llegar esta noche a bendecir tu hogar con la palabra de Dios. Y le invito en esta noche que cierre un momento tus ojos y proclamemos la victoria maravillosa de Dios para que llene tu casa, para que llene tu vida, para que la gloria de Dios sea inundando tu casa. Padre, te damos muchas gracias porque nos da una vez más la oportunidad de poder proclamar tu santo y poderoso nombre, invocarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la presencia tuya, Señor, llene nuestras casas de esa paz, para que la presencia tuya llene nuestras casas de esa libertad, para que tu presencia, Señor, acrecente nuestra fe en nuestros corazones, porque su Santo Espíritu fue enviado a nuestras vidas y Él nos ayuda a hacer todas las cosas conforme te agradan a ti. Por eso queremos colocar esta maravillosa palabra delante de tu presencia para que tú nos dirijas, para que tú nos llenes, para que seas tú obrando a favor de cada uno de nosotros. Por eso la atmósfera de nuestra casa cambia. Hay sanidad, hay libertad. A través de la palabra vamos a sentir que crecemos en la fe, que nos fortalecemos en ti y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada pastora, qué bendición tener la palabra de Dios a través de lo que Dios coloca en su vida para ministrar a favor de nuestras vidas. Bienvenida, amada pastora. Gracias, pastor. Hola, iglesia, bendiciones en esta noche. Yo creo que esta noche va a ser una noche espectacular. ¿Cuánto nos gustó esa alabanza? Mucho tiempo no la hacíamos. Son de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pastor. Por eso en esta noche, iglesia, vamos a hablar acerca de las promesas. ¿Acerca de qué? Las promesas. Por eso empiece usted a escribir en el chat: las promesas del Señor son para mí. Escriba ahí porque son las promesas verdaderas. Y vamos a leer aquí en el libro de 2 de Corintios 1:20, dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor, que son las promesas del Señor. ¿Cómo, pastor? En Él sí y en Él amén, dice la palabra del Señor. Iglesia, y es que quiero que sepamos una cosa: que Dios anhela bendecirnos, que Dios anhela ayudarnos a vivir en sus promesas para que nosotros realmente podamos tener y experimentar la vida en abundancia a la cual Él nos ha llamado, porque la Biblia dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Esa abundancia que nos da es a través de sus palabras, a través de sus promesas, y por eso Él quiere que nosotros las recibamos, porque Él es el mayor interesado en que nosotros estemos bien, que estemos felices, iglesia. Así que tenemos que confiar. Y es que cada promesa que Dios ha hecho al hombre a través de la historia permanece, sigue vigente, y solamente está en tomarla. ¿En qué, iglesia? En tomarla para nosotros. Recuerde que el Señor hizo promesas con Abraham, hizo promesas con Jacob, hizo promesas con Isaac, hizo promesas con David, hizo promesas con Daniel, hizo promesas, y hoy hace promesas con nosotros. Ha hecho promesas con nosotros desde el momento que nosotros vinimos a su presencia, que venimos a conocerle. Él estuvo dispuesto a darnos promesas en nuestra vida, a hacer cosas para nosotros que nos sirvieran y que nos bendijeran. Por eso es muy importante. Pero nosotros vamos a enfocarnos una vez más en el versículo, y dice la segunda parte, iglesia, la segunda parte del versículo dice: por medio de nosotros. ¿Qué dice, pastor? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que nosotros podemos enfocarnos aquí y podemos ver que esta frase significa que nosotros somos quienes determinamos si recibimos el beneficio de la promesa o no.
Eso es, dice ahí, porque si nosotros miramos aquí la palabra, dice, en la primera parte enfoca todo en el Señor, en Jesús, en nuestro Dios, enfoca todo ese versículo, la primera parte, pero la segunda parte lo enfoca en nosotros, pastor, en nosotros, porque dice que es por nosotros, dice que es por medio de nosotros, así que como yo le decía, nosotros somos los que determinamos si realmente recibimos el beneficio de la promesa o no. Es verdad, nosotros somos los que estamos dispuestos para recibir esa promesa. Un ejemplo, pastor, las promesas. La primera promesa que nos puede dar el Señor es la salvación para nosotros los seres humanos. Pero la salvación no depende simplemente de Dios la da. Él la regala para todos nosotros, pero depende realmente desde el hombre, porque dice la palabra que al que pueda creer y confesar, entonces se activa la promesa de salvación en él o en ella. Así que ahí es donde vemos que dice por medio de nosotros. Esa es realmente la condición que hay, porque hay condiciones para que nosotros recibamos esa promesa. Y una de esas promesas es la salvación, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Nosotros, por eso dice que por medio de ¿quién? No de los otros, sino de nosotros. Eso es personal. Y es que encontramos, pastor y iglesia, encontramos en la palabra del Señor, encontramos promesas condicionales y promesas incondicionales. Y esta es una de las promesas condicionales. Está sujeto a nosotros. Según lo que nosotros creamos, según lo que nosotros busquemos, así se activa la promesa de Dios en cada uno de los que nosotros estamos buscando la presencia del Señor. Por eso, iglesia, nosotros debemos saber que pastor, debemos entender esto, que las promesas del Señor son como semillas, ¿verdad? ¿Son como qué, pastor? Como una semilla. Como una semilla, exactamente. Pero iglesia, para nosotros tener esta manzana deliciosa, ¿cierto, pastor? Para nosotros tener esta manzana, para poder deleitarnos, para poder saborearla, nosotros antes tuvimos que sembrar una semilla. Y es que yo le decía que las promesas del Señor son semillas realmente. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que se siembra para que pueda dar resultado a lo que es la promesa del Señor. Porque si no sembramos, yo puedo querer mucho esta manzana y puedo desearla en mi corazón, pero si realmente nadie sembró esta semilla, pues no van a ser la manzana. Entonces tuvo que haber una siembra, tuvo que sembrarse la semilla, porque en sí la vida de esta manzana, ¿dónde está, pastor? En la semilla. En la semilla. Si no hubiera una semilla, no habría manzana. Así es la palabra del Señor, iglesia. Si no hubiera la promesa, si nosotros tenemos la promesa, pero está por medio de la palabra del Señor. Y si nosotros no sembramos esa palabra, porque la promesa lleva en sí es la palabra del Señor. Esa promesa que Dios nos ha dado y que nosotros queremos y necesitamos que crezca en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos que crezca la promesa, tenemos que sembrar. Es decir, tenemos que poner la semilla que es la palabra del Señor. Si queremos un fruto tan natural como la manzana, pues tenemos que sembrarla. Solamente requiere de eso, de que nosotros la sembremos en tierra. Si no la sembramos, olvídese, tendremos los anhelos y las ganas de comer y de tener las manzanas en nuestra casa, pero si no sembramos la semilla en tierra, pues no va a dar el fruto que esperamos. Así que si nosotros no creemos en la palabra, en lo que Dios nos ha dicho, pues nosotros no podemos recibir las promesas, iglesia. Por eso algo que nosotros tenemos que hacer es creer en la palabra del Señor, en las promesas que Él nos ha dado y ha traído a nuestras vidas, pastor, ¿verdad? Así funcionan. Como funciona esta semilla en la manzana, aquí nuevamente la presento deliciosa. Entonces, así como funciona esa semilla, así funcionan las promesas del Señor, como yo le decía, por medio de la palabra, porque una promesa, ¿qué es, pastor? Una declaración de Dios para nuestra vida, para lo que Él quiere que realmente nuestra vida tenga, que nuestra vida experimente esa palabra que Él la da. Y mire, es que todas las promesas que el Señor da, pastor e iglesia, son promesas de bendición, son promesas para que nosotros estemos bien, para que nosotros seamos bendecidos, para que estemos satisfechos. Nunca hay una promesa para maldición ni para mal, sino para bendición, porque el anhelo de Dios es eso, iglesia, bendecirnos, tener nuestra vida, que nosotros estemos llenos de la presencia del Señor. Entonces, siempre
si nosotros sembramos la palabra, hay condiciones que tienen que darse y es que tienen que cumplir. Por ejemplo, yo le decía que la promesa en sí, la promesa que nosotros recibimos del Señor, en sí lleva la palabra, la semilla que lleva en sí es la palabra. ¿Cómo así, pastora? No entiendo, me confundió. No, realmente es esto, tan sencillo como la sanidad, pastor. Si nosotros queremos recibir la promesa de la sanidad, tenemos que creerle al Señor en lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Si creemos y confesamos, entonces seremos sanos. La palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados, pero esto va de acuerdo precisamente a lo que nosotros podamos creer. Por eso estábamos diciendo que la segunda parte del versículo tiene que ver es con nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros, no por medio del Señor, porque el Señor es el que está plenamente queriendo bendecirnos a nosotros. Iglesia, algo muy cierto es esto: si nosotros no recibimos las promesas en nuestra vida, no recibimos las bendiciones de Dios, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque nosotros no hemos hecho lo suficiente, no cumplimos el requisito que dice aquí para nosotros poder recibir la bendición que Dios dice que vendrá. Porque Dios, dice la Biblia que Dios es veraz, pastor. ¿Cómo es Dios, pastor? Veraz. Veraz, o sea, es verdadero. Él siempre dirá la verdad, Él siempre será certero, Él será confiable. Lo que Dios dice es confiable a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que creer precisamente. ¿Por qué tenemos que creer, iglesia? Porque sencillamente Él es Dios, nuestro creador, y la palabra que Él está diciendo no es tan solo una palabrita, una promesa. Lo que Él está haciendo es un pacto con cada uno de nosotros y es un juramento, dice la palabra, que hace para nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que empezar a creer a esas promesas que nos ha dado Dios, iglesia. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y como yo le decía, hay promesas como las que estábamos leyendo, pastor e iglesia, son promesas que vienen condicionadas, pero hay promesas que Dios ha dado y que no son condicionadas. Por ejemplo, encontramos la palabra del Señor en Génesis 8:22. Nos dice que después del diluvio, dice que salió Noé y él hizo un altar al Señor. Y ese salió del arca, hizo un altar, y cuando hizo el altar dice que subió ese olor como olor fragante delante de nuestro Dios, y eso le agradó al Señor. Entonces dice que él dijo que entonces no volvería a destruir la tierra ni acabaría con ninguno de los animales así como lo había hecho, ¿verdad? Pero también dice la palabra allí en Génesis 8:22, dice la palabra: mientras la tierra permanezca no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y todo esto, iglesia, que nos está diciendo el Señor, es un proceso que sucede naturalmente. ¿Sí o no, pastor? Sucede naturalmente en nuestra vida. Ese es un proceso que la tierra está sujeto a esto que dijo el Señor, ¿verdad? Que habría día, que habría noche, que habría frío, que habría calor, que habría el verano, el invierno, la siega, la siembra. Dijo el Señor que eso era lo que debía o que lo que iba a ocurrir, porque Él lo declaró por medio de su palabra. Y es que estas son verdades que de verdad que Dios las estableció a través de su palabra, porque su palabra es la que establece y su palabra es la que hace verdad todas las cosas, iglesia. La Biblia dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas sobre esta tierra. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Por medio de la palabra. Por eso, si el Señor dijo, iglesia, que habría día, que habría noche, nosotros teníamos que creer. Y es que así usted diga: no, es que yo no creo que llegue la noche. Si usted no cree, hermano o hermana, la noche llega, porque está dentro del ciclo que el Señor estableció. Pero eso tiene que verse. Sabemos que hay frío, sabemos que hay calor, sabemos que hay verano, que hay invierno, que eso se hizo y se establece porque el Señor así lo dijo y lo estableció, y son ciclos que se cumplen, ¿verdad, pastor? Pero si nosotros podemos creer, porque realmente así no crea, sucede. ¿O no sucede, pastor? Sucede, porque lo dijo la palabra del Señor. Entonces la pregunta, iglesia, es: entonces, ¿por qué nos falta a nosotros confianza y fe para recibir las promesas de Dios?
Cuando Dios es veraz, que estábamos diciendo, cuando Dios cumple todas las cosas, lo que Él dice, porque Él es verdadero. No olvidemos, iglesia, que como dice la palabra, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él todo lo puede hacer y todo lo puede cumplir. Así que todo lo que ha prometido el Señor lo va a cumplir, porque Él es veraz por medio de su palabra. ¿Qué piensa usted, pastor? Pastora, es una gran bendición saber que Dios nos regaló ya la promesa, está a favor de nosotros. Y esa promesa Jesús nos habla, pastora, también que la palabra es esa semilla que acaba de decir la pastora, la palabra es la semilla. Jesús dice que es la semilla la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios debe caer en buena tierra, nuestro corazón, o sea, en lo que dice por medio de nosotros para la gloria de Dios. En la primera parte, las promesas en el Señor son en el sí, en el amén, lo da la promesa Dios. Y por medio de nosotros, o sea, la semilla debe caer en buena tierra en nuestro corazón. Y cuando cae en nuestro corazón, entonces lleva esa semilla que produce al 30, al 60 y al 100 por uno, de acuerdo a la fe en lo que nosotros coloquemos las cosas, pastora. Por eso es muy importante que nosotros le creamos a Dios las promesas. Amén, así es, iglesia. Las promesas, diga usted en su casa, diga promesas. Son las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Iglesia, la palabra promesa viene del griego epakelma, pronuncia ya, epakelma, que quiere decir compromiso personal, es decir, que Dios se compromete Él mismo, enteramente se compromete a que todo lo que Él nos ha dicho y prometido se cumpla. Así que por eso tenemos que creer, porque es el compromiso personal de Dios. Ahí está en juego su palabra, su presencia, su poderío, porque Él nos lo ha dicho y nos lo ha prometido y se va a cumplir de acuerdo a lo que Él nos ha dicho. Y es que, iglesia, en la Biblia encontramos muchísimas, pero muchísimas promesas que abarcan todas las situaciones y circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida. ¿Es así o no es así? Exacto. Por eso nosotros encontramos en la Biblia promesas para la familia, encontramos promesas para la salud, encontramos promesas para la prosperidad material, encontramos promesas para la prosperidad emocional, encontramos promesas de protección, encontramos promesas de fortaleza, encontramos promesas para liberación, encontramos promesas con propósitos, encontramos promesas de sabiduría, encontramos promesas de revelación, encontramos promesas de autoridad, de poder, encontramos promesas de entendimiento, encontramos la promesa de tener esa intimidad con Dios, pastor, encontramos la promesa de tener el fruto del Espíritu Santo, todo para que nosotros en todas las áreas, porque las promesas de Dios, pastor, abarcan todas las áreas de nuestra vida, iglesia, y nosotros por eso tenemos que estar confiados en este momento que el Señor tiene muchas, pero muchas bendiciones para nuestras vidas. Por eso queremos leer, pastor, por favor, en Hebreos 6, el pastor nos lea Hebreos 6, versículo 12 y 13, iglesia. Ay, qué bendición esta palabra, dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Qué bendición es esa promesa que Dios nos regala a cada uno de nosotros, pastora. Amén, pastor. Es muy bonito lo que Dios te ha regalado, porque Dios nos quiere bendecir en nuestras casas en este tiempo, en esta noche de este día 19. Sé que Dios nos va a bendecir. Dice, a fin que no hagáis perezosos, o sea que no nosotros tenemos que participar nosotros. Así como Abraham no fue perezoso, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, Dios quiere que cada uno de nosotros participemos activamente, porque Él da la promesa y ya requiere de nosotros para la gloria de Dios. Que nos involucremos, pastor. Así es. Sí, exactamente. Debemos involucrarnos, iglesia, debemos involucrarnos en la palabra del Señor, en las promesas que Él nos da. Y como estábamos leyendo aquí, las promesas, Dios dio grandes promesas a Abraham. Y nosotros vemos la promesa de Abraham hoy cumplida, pastor. Y no solo que se terminó, sino que se siga cumpliendo. Él dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros como familia somos bendecidos y hacemos parte, porque la Biblia dice que los que somos de fe somos hijos de
Abraham. Entonces sigue cumpliendo es la promesa porque le dijo que sería la de su descendencia como las estrellas, ¿verdad? Que no los podría contar, y ahí estamos nosotros también, pastor. Qué bendición, iglesia. Usted dígale, gracias, Señor, porque yo hago parte de esa bendición. Gracias, Señor, porque hago parte de esa promesa. Iglesia, así es, pero para que se cumplan, para que en las promesas nosotros podamos caminar en esas promesas del Señor, nosotros tenemos que cumplir 3 requisitos, pastor, que los vemos aquí dentro de lo que hemos leído, ahí en el versículo donde usted lo leyó. Y es que nosotros vemos que Abraham fue obediente. ¿Cómo fue, pastor? Obedeció. Obediente. Entonces, nosotros encontramos que para el cumplimiento de las promesas tiene que haber, 1, obediencia, anótelo allá, hermano. 2, tiene que haber fe, y 3, tiene que haber paciencia, porque eso lo acabamos de leer allí, donde usted lo leyó, pastor. Nosotros vemos que la obediencia es un punto esencial para el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice allí en Josué capítulo 1 versículo 8, nos dice la palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, pero también encontramos aquí en primera de Juan 3:22, dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Es decir, que aquí la esencia, la primera importancia para que recibamos, o el primer requisito para que recibamos nosotros la promesa, tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra del Señor, a lo que Él nos dijo que nosotros tenemos que hacer. Ay, pero es que yo he sido obediente, pero a veces no lo somos. Mire, yo traje una gelatina, pastor, para mostrar. Aquí está una gelatina, está bien cuajadita, bien bonita. Esta gelatina que hice yo, la hice con toda la dirección que dice en la cajita. Alguna persona me puede decir: no, es que esa gelatina es mala porque yo hice una gelatina y eso me quedó pura agua. Sí, pero si usted no siguió las instrucciones, pues entonces no le va a quedar perfecta. Muchos tal vez le echan mucha agua y queda demasiado frágil, muy líquida, o demasiado tiesa. No tiene que quedar así, temblorosa. Tiene que quedar así la gelatina, pero porque yo fui obediente, hice conforme, hice las instrucciones. Esa es la obediencia que pide el Señor de nosotros, iglesia, que creamos a lo que Él nos dijo y tenemos que seguir esas instrucciones que nos ha dado el Señor. Pero también dice la palabra que el segundo requisito es fe. Y la fe, dice la palabra del Señor, la palabra fe en griego es pistis, diga pistis, pistis. Pistis quiere decir una creencia determinada con una confianza y una seguridad en Dios. Es decir, que la fe es la confianza de algo que esperamos recibir plenamente de Dios. Eso quiere decir pistis, que debemos tener una confianza total que Dios nos va a dar las cosas que nos ha prometido. Esa es la fe que tenemos que recibir. Pero la palabra del Señor dice que la fe está sujeta a la voluntad del Señor, así que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor y orar conforme la voluntad del Señor. Pastor, recuerde la cita que dice allí, que no la trajimos en este momento, pero recuerde que dice en primera de Juan 5:14, dice la palabra del Señor, que esa es la confianza que tenemos en Él, ¿verdad, pastor? Que si pedimos cualquier cosa, conforme Él nos ha prometido, conforme Él desea y conforme la voluntad del Señor, obtendremos lo que hemos pedido, dice la palabra. Así que la fe también está sujeta a la voluntad del Señor. Y dice, en un pasaje muy conocido para nosotros, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Que yo tengo que oír la palabra, que yo tengo que creer, porque recuerde que fe es confiar, que fe es creer. Entonces, si yo creo, si yo confío, tengo que declarar la palabra del Señor. Por eso, iglesia, nosotros no debemos tener nuestros ojos puestos en las circunstancias y en los problemas, sino en el Señor Jesús, en las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos que tener los ojos puestos allí, la confianza. Tenemos que declarar la palabra del Señor a alta voz, porque ese es el poder de la palabra, como lo ha dicho el Señor. Y otra palabra que encontramos aquí es paciencia. Uy, que es grave a veces para nosotros, iglesia. Pero la palabra paciencia en griego es macrotumia, hace algo raro, que quiere decir soportar o no darse por vencido.
Eso es perseverar, la paciencia que debemos tener nosotros. Dice que la fe es la que se prueba. Dice que la fe, nuestra fe es probada como el oro, pastor. Y nuestra fe es probada en este tiempo, en esta circunstancia, porque la tribulación es probada en la tribulación. La palabra dice que la prueba produce paciencia. Es decir, usted puede decir, pero ¿por qué no me llegan las promesas ya cuando yo quiero? No, porque todo es en el tiempo del Señor, pastor. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual el Señor todavía no nos ha traído la promesa. ¿Por qué situaciones? Porque Él está formando nuestro carácter, está formando paciencia, está formando fe, está formando estabilidad, está poniendo en nosotros toda la confianza que debemos tener en Él para que estemos preparados y cuando Él quiera derrame sus promesas sobre nosotros. Ahora otra cosa es que tampoco es el tiempo de nosotros ni esa es la manera de nosotros, porque si como vemos nosotros allí, según el Señor nos muestra la palabra del Señor, cuando Él actuó en Abraham lo hizo de una manera sobrenatural, porque la promesa fue a los 75, pero realmente a la promesa llegó hasta los 100 años. Entonces, Señor a los 75 había dicho, bueno, ahí le mando su hijito, pero Él dijo, no, esperemos, porque es en el tiempo del Señor primeramente, y segundo, estaba de acuerdo a lo que Dios quería hacer, porque Él es por encima de la naturaleza, iglesia. Así que nosotros tenemos que creerle al Señor, nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor, en lo que Él nos ha prometido. Y es que para Abraham, era imposible para Abraham que se cumplieran en ese momento todas las cosas, pastor. Era difícil, imposible humanamente, pero para Dios, cuando para nosotros las cosas son imposibles, para Dios es posible, iglesia. Nosotros tenemos que creer. Entonces, iglesia, usted quizá dirá, pero es que pastor, estamos pasando por una pandemia, por algo difícil. ¿Usted cree que, iglesia, a Dios lo tomó por sorpresa la pandemia? Uy, ahora le dice a los ángeles, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Miguel, nos llegó la pandemia en la tierra, ahora que no, el Señor lo tiene todo controlado, iglesia. Para Él no fue sorpresa. Es más, iglesia, yo te aseguro, y por eso estamos hablando en este momento de la palabra, porque el Señor permitió que sucediera esta pandemia porque en este momento Él se manifiesta, porque es en el momento de la dificultad donde el Señor manifiesta su gloria, manifiesta su poder. Y es ahí donde nosotros tenemos que creer, iglesia, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios se va a glorificar en nosotros, iglesia, y tenemos que creerlo plenamente en el Señor, que eso sucede, que hay un milagro. Mira, nosotros nos prometieron y nos dijeron que un día predicaríamos aquí en la internet, y yo pues la verdad pues como que no lo creía así como mucho, pero ahora el Señor utilizó la pandemia y ahora estamos predicando en el internet. ¿Cómo? Porque el Señor quiso, porque el Señor hace lo que sea en el momento que sea y deja que suceda lo que pase para que Él pueda cumplir sus promesas en nosotros. Así que tenemos que aprender a confiar, iglesia. ¿Qué piensa usted, pastor? Así es, pastora, así como Ana creyó al Señor en medio de su dificultad. Confió en Dios. Ella sabía que Dios era lo único que le podía tener una aflicción porque su hermana, la otra esposa de Elcana, la humillaba muchísimo y ella creyó al Señor, pero ella también cumplió la promesa que dijo. Por eso de parte de nosotros es importantísimo que nosotros también le creamos a Dios y nos comprometamos a lo que Dios nos dice hacerlo. Eso es importantísimo. Y es en esa parte entonces Ana se comprometió, ella oró a Dios en su dolor, en su clamor y hizo voto con Dios. Por eso en esta hora quiero que ahí cierres tus ojos en tu casa, créale a Dios que esa dificultad que estás pasando, esta palabra vino como una semilla que va a llegar a tu corazón, a tu vida, que te va a levantar de esa dificultad, en esa adversidad física, en esa adversidad económica, en esa adversidad emocional. Ahora Dios trae la palabra que ha venido con fe a ti para que crezcas, para que le crea a Dios que hoy hay un punto final de esa adversidad. Si un familiar está en alguna adversidad, usted va a orar por él y va a clamar a Dios, creerle. Dice que Ana lloraba y le creyó a Dios, aun cuando Elí ni siquiera sabía y ni siquiera le dieron una palabra, pero ella le creyó
creyó a Dios. Y Dios que hizo todas las cosas, le dio el Hijo. Así Dios también en esta hora dice que las promesas en Él son sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso en este momento es que usted le diga a Dios: yo creo que tú me vas a sanar, yo creo que vas a sanar a mi familiar, yo creo que va a traer la provisión, yo creo que va a hacer ese milagro en mi vida, y ese milagro sucede en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Rey mío y Señor mío, por esa palabra poderosa que llegó al corazón, a la vida, que cambió la atmósfera de las circunstancias adversas en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué gloriosa palabra, iglesia. Gracias, pastora, por dejarse usar por Dios, porque es una palabra que trae bendición a favor de nuestras vidas. Pastor, y es que es tiempo, iglesia, es tiempo de creerle al Señor. Así es. Iglesia, también en esta hora le invito a que tome su ofrenda, su diezmo, su primicia y su pacto. Vamos a pactar con el Señor en esta hora. Y ese pacto es porque desde que empezó el aislamiento, Dios nos regaló la promesa de Deuteronomio capítulo 26, versículo 2, cuando Moisés le dice al pueblo que trajeran o colocaran un canasto y colocaran sus ofrendas, su pacto, sus primicias ahí en ese canasto. Y nosotros también le denominamos la cajita de fe porque tenemos nuestra fe en Jesús y creemos que Él nos sustenta. Israel fue sustentado por Dios en medio del desierto, en medio de cualquier dificultad, en medio de la opresión. Eran prosperados, eran bendecidos porque creían a Dios. En medio de esa dificultad, créale a Dios, pacte con Dios y aparte esa ofrenda, ese pacto con Dios. El día que Dios nos permite aquí congregarnos, lo traerá. Hay hermanos que ya lo han hecho llegar, gloria a Dios por esa bendición gloriosa. Ellos ya han cumplido esa promesa delante de la presencia del Señor, y nosotros vamos a orar con fe, creyendo que Dios nos bendice. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida financiera de cada hermano y cada hermana que coloca ahí en su cajita de fe, la fe puesta en ti, que tú le vas a dar la provisión. Por eso bendecimos esta ofrenda, ese pacto, este diezmo, ese pacto que mi hermano hizo contigo, así como Ana lo hizo contigo, Dios, y cumplimos esa promesa. Por eso cuando cumplimos esa promesa dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Señor, porque esta ofrenda se convierte en lo que nosotros damos, recibimos medida buena, apretada, remecida, será dada a nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición, iglesia. Usted escucha los horarios que los invitamos para que estén presentes ahí y podamos sintonizarnos a esa hora, unirnos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los esperamos en cada reunión de la Santa Iglesia Casa Roca Restauración, un lugar que tenemos un encuentro con Dios. Por eso la paz del Señor, amada iglesia. Que Dios los continúe llenando de bendiciones. Bendiciones, iglesia, los amamos.